Hi, hello everyone. Welcome to the sixth open learning space of the Model 6, My Word in Another Language. Bienvenidos todos a este sexto espacio de aprendizaje abierto. Espero se encuentren bien. I am okay, so where? Well, we are going to begin the sixth open learning space. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sexta espacio abierto de aprendizaje. And well, what is there in the menu session of today? Well, we have the communication rules, the program content, the six integrative activity explanation, the academic subjects, the exercise and practice, and DOPS. Entonces, ¿qué tenemos en el menú de actividades del día de hoy? Pues como ustedes saben, siempre tenemos las reglas de comunicación, el contenido programático, la explicación de la sexta actividad integradora, los temas, los ejercicios y práctica y dudas. Well, what is the content program of today? It's still the unit one, the unit two, and it's where is my. And what are the subjects? Question for routine, routines, auxiliary, does, rules for verb, adverbs of tone and adverbs of frequency. Entonces, ¿cuáles son los temas del día de hoy? Las preguntas para rutina, las rutinas, el auxiliar 2, las reglas para los verbos en tercera persona, los adverbios de tiempo y los adverbios de frecuencia. All the subjects, what is the goal? What is the goal to learn this kind of subjects? Because you're going to apply it in your integrative activity. ¿Cuál es la finalidad de que ustedes aprendan todos estos temas o cómo los van a usar en su actividad integradora? So you're going to describe maybe the routine about a roommate, and then you're going to use some adverb of time also or adverb of frequency. Entonces, en su actividad integradora, ¿cómo van a utilizar esto? A través de las reglas de los verbos en tercera persona. Cuando ustedes escriben un determinado verbo, como por ejemplo, study, read, sleep, eat. ¿Y con qué se combinan con qué se combinan estos verbos? Con los adverbios de tiempo. ¿Por qué? Porque van a describir la rutina de un roomie o de un posible roomie. Well, the net rules. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write nicknames. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your partner's points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. Well, what is the first subject of today? Ahora, ¿cuál es el primer tema que va a ser explicado con las categorías de los verbos en tercera persona? Well, what kind of categories are there? For example, if the verb ends with ch, double s, sh, x, o, z, the letters es are added at the end of the verb. And what kind of verbs are fit in this category? Teach, miss, wash, mix, go, both. So, ¿qué dice la primera regla? Si un verbo termina en che, doble s, sh, x, o, z, las letras cs se agregan al final de los verbos. ¿Pero qué tipo de verbos? Teach, que es enseñar, miss, perder o extrañar, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, ambos, zumbar, and well. What is what is this verb? What does it verb can be transformed? Ahora, ¿cómo se transforman estos verbos? I mean,
teach, miss, wash, mix, go, boss, to the third person. Teach, teaches, miss, misses, wash, washes, mix, mixes, go, goes, and boss, bosses. Entonces tenemos enseñar, teach, enseñar, miss, perder o extrañar, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, y boss, zumbar. Well, the other category says if the verb has an ending with y, this letter is omitted, and its place, the letters I, E, S are added at the ending. So, what kind of verbs are fit in this category? Study, cry, and fly. Ahora bien, la segunda regla dice, si el verbo termina en Y, esta letra se omite y en su lugar se agrega IES al final. ¿Y qué tipo de verbos están determinados por esta regla? Study, cry, and fly. Study, estudiar, cry, volar, and fly. Bueno, study, estudiar, cry, llorar, y fly, volar. And these verbs are, how can be transformed? ¿Cómo se pueden transformar estos verbos a tercera persona? Studies, cries, and flies. O sea, solo se omite la Y y en su lugar se coloca IS. Well, the third category, the third category or the third rule says if the verb has a different ending to the before ones, the letter S it's added at the ending of this verb. So, and what kind of verbs are fit in this category? Work, draw, sleep. I mean, maybe the normal verbs. Entonces, ¿qué dice la tercera regla? Si el verbo tiene diferente término, diferente terminación que las anteriores, es decir, CH, WS, CH o un verbo termina en Y, aquí es donde se conocen los verbos normales. ¿Por qué los verbos normales? Porque aquí solamente se va a agregar la letra S. ¿A qué tipo de verbos? Work, draw, sleep, read, eat. Es decir, trabajar, dibujar, dormir, leer, estudiar, comer. And well, what is a for or what is a wait that these verbs are transformed? Works, draws, sleep. So, works, trabajar, draw, dibujar, sleep, dormir. And the last rule says if the verb ends with I, A, O, U, the letter S, it's at the ending of these verbs. Ahora, si el verbo termina en diptongos, diptongos en Y como I, A, O, U, la letra S se agrega al final de estas. And what kind of verbs are fit in this category? Play, buy, stay. ¿Y qué tipo de verbos están en esa categoría o en esa regla? Play, buy, stay. Play, jugar o tocar un instrumento. Buy, comprar. Stay, mantenerse o estar. And what is the difference about the second rule and the last rule? Well, the second rule says the verb has a consonant. For example, study, cry, fly. And the last rule says if the verb ends with the diphthongs I, A, O, U, the letter S,
It's at the ending of this kind of verbs. Bien, ¿cuál es la diferencia? La segunda regla dice, si el verbo termina en Y, esta letra se omite y se agrega IES, pero para aquellos verbos que tienen una consonante antes de la Y, como study, cry and fly. ¿Con qué letra termina study? Con la D. ¿Con qué letra termina cry? Con la R. ¿Con qué letra termina fly? Con la L. Pero si los verbos terminan en diptongos como I, a, oi, uy, la letra S se agrega al final de estas. Y la diferencia es la vocal. La vocal con play, by, stay. Well, and this kind of category for verbs in third person has auxiliary does. And why is important the auxiliary does? Because from auxiliary does, born is kind of category of verbs. Ahora, por qué el auxiliar does es importante? Porque del auxiliar dos nacen estos tipos de verbos o este tipo de reglas. Well, and all the verbs has three structures: affirmative, negative, and interrogative. Well, with affirmative, with the verb wash, washes, wash, studies, study, plays, play, sleeps, sleep. So, what is the structure about the affirmative way? First, subject or pronoun, sujeto o pronombre. Second, verb, el verbo. And third place, the complement, el complemento. So, what happened in the negative way? Does not or doesn't. Does not or doesn't wash. Does not or doesn't study. Does not or doesn't play. Does not or doesn't sleep. So for the negative, you can use the complete way or you can use the contraction. Only you have to use one. Pero acuérdense que en el negativo pueden usar tanto la forma normal, que es does not, o la contracción, que es doesn't. Pero acuérdense de usar solamente uno. Well, does not, doesn't watch, does not, doesn't study, does not, doesn't play, does not, doesn't sleep. Doesn't sleep. So, what is the structure about negative way? First, subject or pronoun, el sujeto o pronombre. Second place, does not or doesn't, el auxiliar. Third, verb, el verbo. And for the complement, el complemento. And what happened? What happened in the interrogative structure? Okay, does is the auxiliary about the third person. And well, as I explained you in the last session, what happened if the auxiliary is in the beginning of a question? Its place is in the first one. Ahora bien, como les he explicado en las sesiones pasadas, ¿qué pasa cuando hay un auxiliar, cuando hay un auxiliar en la estructura interrogativa? Ese auxiliar queda en el primer lugar de la pregunta. So, there is interrogative. Does he, does she wash? Does he, does she study? Does he, does she eat, play? Does he, does she eat, sleep? Ahora tenemos lava, estudia, juega y duerme. No lava, no estudia, no juega, no duerme. No lava, estudia, juega, duerme. And well, what is the interrogative structure way? Ahora, ¿cómo se forma la estructura interrogativa? In the first place, does, the auxiliary about the third person. Does, el auxiliar de la tercera persona.
Subject or pronoun, el sujeto, el pronombre, the verb, el verbo, and for or the last place, the complement, el complemento. And there are some examples about affirmative, negative, and interrogative structure. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos acerca de la estructura afirmativa, la estructura negativa y la estructura interrogativa. Well, the affirmative structure, as I explained you a few minutes, what is the way? First, subject or pronoun, sujeto o pronombre, second, verb, el verbo, and third, complement, el complemento. Well, and before to explain you this kind of sentence, remember, you can replace the pronoun for a proper name. Y antes de continuar, antes de explicarles estos enunciados, acuérdense que pueden sustituir el pronombre o los pronombres por un nombre propio. For example, look at, he goes to the school at 7 o'clock. Gavin goes to the school at 7 o'clock. She walks her dog at night. Maria walks her dog at night. It buzzes in the jar. That bee buzzes in the jar. Well, what happened in this sentence? ¿Qué pasa con estos enunciados? El primero es, él va a la escuela a las 7 de la mañana. But who? Who goes to the school at 7 o'clock? ¿Quién va a la escuela a las 7 de la mañana? Gavin. Entonces, Gavin el pronombre he se sustituyó por un nombre propio que es Gavin. Gavin goes to the school at 7 o'clock. He goes to the school at 7 o'clock. Well, and then we have she walks her dog at night. Maria walks her dog at night. Bien, ¿qué pasa en estos enunciados? She was replaced for Maria, that it's a proper name. Entonces, ¿qué pasa con el primer enunciado? She se sustituyó por un nombre propio que es María. And it's the same sentence. She walks her dog at night. Maria walks her dog at night. Es decir, ella pasea a su perro por la noche. ¿Quién? Who? Maria walks her dog at night. It buzzes in the jar. That bee buzzes in the jar. Okay, in this sentence, there is it and that bee. Well, it can be replaced for a noun. En este caso, en este enunciado, the it buzzes in the jar, that bee buzzes in the jar, it se reemplazó por un sustantivo, no por un nombre propio. ¿Por qué? Porque buzz solamente se aplica para animales, en este caso insectos. So, it buzzes in the jar, that bee buzzes in the jar. Es decir, zumba en el patio, but who does it? That bee buzzes in the jar. ¿Quién zumba en el patio? Esa abeja. Esa abeja zumba en el patio. And well, there is a negative structure. What is the way for negative structure? Subject or pronoun. First. Sujeto pronombre. Second place, does not or doesn't, the auxiliary. Third, verb, el verbo. And complement, el complemento. And there are the same sentences. Y esos son los mismos enunciados. He doesn't go to the school at 7 o'clock. Who? Ahora, él no va a la escuela a las 7 de la mañana. ¿Quién? Gavin. Gavin no va a la escuela a las 7 de la mañana. Gavin doesn't go to the school at 7 o'clock. Well, ¿qué es lo que se mantuvo en este enunciado? Se mantuvo el verbo, pero se cambió a go, porque goes es en afirmativo. ¿Y qué más se agregó? Doesn't.
He doesn't go to the school. KB doesn't go to the school. Alright, in the second one, there is she doesn't walk her dog at night. Maria doesn't walk her dog at night. Ella no pasea a su perro por las noches. ¿Quién? Who doesn't walk her dog at night? Maria. Maria doesn't walk her dog at night. María no pasea a su perro por las noches. And the third sentence, it doesn't buzz in the jar. That bee doesn't buzz in the jar. No zumba en el patio. Who doesn't buzz in the jar? ¿Quién no zumba en el patio? Esa abeja. That bee doesn't buzz in the jar. Esa abeja no zumba en el patio. And well, what's in the interrogative structure? Remember, does, subject or pronoun, for example, this bee, the verb, buzz, and the complement in the jar. And well, talking about the interrogative structure, there are some questions. That I explained you in the last session. I mean, question yes or no. Y hablando de la estructura interrogativa, recuerden que en sesiones pasadas vimos algunas preguntas que eran con yes or no. Well, question yes or no. Question yes or no versus WH question interperson. Answering to this kind of question, you have to use short answers. Para contestar este tipo de preguntas, se tienen que utilizar las respuestas cortas. Well, what are the short answer? Yes or not? But remember, in English, you have to use a structure. In this time, what is a structure? Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. It is affirmative. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. If it's negative. And well, there are some examples. Does he go to the school? Does Gavin go to the school? If the answer is affirmative, yes, he does. It's negative, the answer, no, he doesn't. And then we have, does she walk to her dog at night? So, who does, who walks her dog at night? Maria. Does Maria walk to her dog at night? If the answer is affirmative, yes, she does. If it's negative, no, she doesn't. Entonces estas preguntas se conocen como sí o no. Pero, ¿qué es lo que cuál es la estructura que se tiene que anteponer? She does, he does. He doesn't, she doesn't. It doesn't, it does. Well, so maybe you remember about the WH question that are with what, when, where, why, who, and which. Ok, a lo mejor ustedes recuerdan cuáles son las WH question, que son qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. And what is the structure about the WH question? With we have the third person, he, she, it, and well, what is the structure? WH plus does plus personal pronoun. I mean he, she, and it plus verb plus complement. Entonces, ¿cuál es la estructura de las preguntas con WH? WH, es decir, what, when, where, why, who, which, plus el auxiliar 2 plus el pronombre personal, que en este caso sería he, she, it, o un sustantivo o un nombre propio,
más el verbo más el complemento. And well, answering this kind of question are built in this way. Ahora, las respuestas para estas preguntas se hacen de la siguiente forma. First, personal pronoun plus verb plus complement. Primero, el pronombre personal más el verbo más el complemento. And there are some examples. When does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? The restaurant opens at 10 o'clock. El restaurante abre a las 10 de la mañana. Well, if I want to replace the noun, in this case the restaurant, for a pronoun, what is a correct pronoun? It. Ahora bien, si se quiere reemplazar el sustantivo, en este caso, the restaurant, por un pronombre, ¿cuál es el pronombre adecuado? It. When does it open? ¿Cuándo abre? ¿Pero quién? The restaurant. Sabemos que es el restaurante. ¿Por qué? Porque dice the restaurant. The restaurant open. Y el pronombre es it porque se refiere a una cosa. When does it open? ¿Cuándo abre? And well, what is the answer? It opens at 10 o'clock. And then the answer can be replaced for a pronoun. Ahora bien, la respuesta a esa pregunta puede ser también reemplazada por un pronombre. En este caso, it opens at 10 o'clock. Abre a las 10 de la mañana. Well, another subject that I'm going to explain you, and maybe you can remember, it's about the adverb of time or adverbs of frequency. Y otro tema que ya vimos en sesiones pasadas son los adverbios de tiempo. But in this time have a different use. Pero en esta ocasión tienen diferente uso. Well, what are the connectors for routine in this case? First, then, after that, later, and finally. Well, what is the use about connectors for routines? To talk about your daily routines or your schedule, and you have to include the regularity that you do the activities, um, the time that activity lasts, and their frequency. That's why you have to use different elements that give you some currents to the sentence like it. Entonces, cuando se habla de las actividades rutinarias o del horario, se debe de incluir la regularidad con la que se realiza, el tiempo que dura y su frecuencia. Existen diferentes elementos. ¿Cuáles son estos elementos que le van a dar coherencia a los enunciados? Nada más ni nada menos que los adverbios de tiempo. Well, and there are some examples. That are split in different elements. Y aquí hay algunos enunciados que están divididos en distintos elementos. So, for example, on Monday, first he wakes up at 6 a.m. Los lunes, primero, él se levanta a las 6 de la mañana. Well, what is the day? On Monday, connector first, pronoun he, verb wakes up, complement the reason and time at 6 a.m. Entonces tenemos los elementos día, el lunes, conector primero, el pronombre él, el verbo levantarse, el complemento, no hay complemento y el tiempo a las 6 de la mañana. Then he takes a shower at 6:10 a.m. Luego se baña a las 6:10 de la mañana. So what are the elements? Connector, then, pronoun he, verb, takes a shower,
complement there is an and time at 6:10 a.m. Bien, el conector es entonces el pronombre él, el verbo bañarse, el complemento no hay y el tiempo a las 6:10 de la mañana. After that, he has his breakfast at 7 o'clock, 7 a.m. or 7 o'clock. Después de esto, desayuna a las 7 de la mañana. Ok, antes de continuar, before to continue, when you have 7 with a double zero or double O, you can say AM, PM, o'clock, or sharp. 7 sharp, 7 AM, 7 PM, or 7 o'clock. Right? All right. Then we have. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Después de esto, desayuna a las 7 de la mañana. So, what is a connector? After that, pronoun he, verb has, complement his breakfast, time at 7 a.m. Entonces, el conector es, después de eso, el pronombre el, verbo, verbo y complemento desayuna y el tiempo a las 7 de la mañana. Then we continue with later or then. Ahora bien, later se puede sustituir por then. Then he brushes his teeth at 7:30. Más tarde se lava los dientes a las 7:30. So, the connector is later, the pronoun he, verb brushes, complement his teeth at 7 a.m. Entonces el conector es más tarde, el pronombre él, el verbo lava, el complemento sus dientes y el tiempo a las 7 de la mañana. And finally, the last part. Finally, he goes to work at 8 o'clock or 8 sharp. Finalmente va a trabajar a las 8 de la mañana. Well, when is a connector? Connector finally, pronoun he, verb goes to, complement work, at time, i.e. time at a.m. Entonces el conector, finalmente el pronombre él, el verbo va a, complemento al trabajo o a trabajar y el tiempo a las 8 de la mañana. And well, if you want to express or you want to mention a whole routine, this is a way to express it. Ahora bien, si ustedes quieren expresar o quieren mencionar una rutina completa de su roomie, esa es la forma en que la pueden expresar. On Monday, first he wakes up at 6 a.m. Then he takes a shower at 6:10 a.m. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Later, he brushes his teeth at 7:30 a.m. Finally, he goes to work at 8 o'clock or at 8 sharp. Entonces, los lunes primero se despierta a las 6 de la mañana. Luego se baña a las 6:10 de la mañana. Después de esto, desayuna a las 7 de la mañana. Más tarde, se lava los dientes a las 7:30. Y finalmente, va a trabajar o se va al trabajo a las 8 de la mañana. And well, this form is not only one. Ahora bien, para que ustedes describan la rutina de su roomie, no es necesario no es necesario que ocupen solamente los adverbios de tiempo o los adverbios de secuencia. There are another kind of adverbs of frequency. Hay otros adverbios de frecuencia. What kind of adverbs are of frequency? Are there of frequency? Always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, daily,
weekly, monthly, yearly, and regularly. Entonces, ¿qué tipo de adverbios de frecuencia existen? Always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, frequently, frecuentemente, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, rarely, raramente, seldom, pocas veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca, daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, yearly, anualmente, and regularly, regularmente. And well, there are two kinds of rules. There are two kinds of rules to use this kind of adverbs of frequency. Ahora bien, hay dos reglas para estos adverbios de frecuencia. Well, we have if you want to express a normal verb, what is the rule? Subject plus adverb plus main verb. Bien, cuando ustedes quieren utilizar un verbo normal, es decir, un verbo que no se utiliza con el verbo to be, ¿cuál es la regla? El sujeto más el adverbio más el verbo principal. Por ejemplo, she always sleep at she always sleep at 11 p.m. Siempre se duerme a las 11 de la noche. He sometimes visits his parents on holidays. Visita a sus padres a veces en vacaciones. And well, about the verb to be. Ahora sí, aplicando el verbo to be. What is the rule? First, subject plus to be plus adverb plus adjective. So, then we have un adverbio de frecuencia va antes del verbo principal con el verbo to be. And there is, he is seldom angry. Pocas veces se enoja. Y para decir se enoja es, he is angry. But the adverb of frequency, seldom, he is seldom angry. Well, and if you want to apply a question with this kind of adverbs of frequency, there is a way. Ahora bien, si ustedes quieren aplicar preguntas con este tipo de adverbios, existe la siguiente regla. Adverbs of frequency plus does plus personal pronoun or subject plus verb. Entonces, ¿cuál es la regla? Primero, los adverbios de frecuencia más el auxiliar dos más el pronombre más el verbo principal. One example, how often does he go to Paris? And well, what is the question? ¿Qué tan a menudo va a las fiestas? ¿Qué tan a menudo va él a las fiestas? How often does he go to the Paris? Then we have adverb of frequency plus does plus personal pronoun plus verb. Ahora hay otro tipo de pregunta. Los adverbios de frecuencia más el auxiliar dos más el pronombre personal más el verbo. And this is a question. Has he ever gone to Paris? ¿Ha ido él a fiestas? ¿O él ha ido a fiestas alguna vez? So, what is ever in this sentence? The adverbs of frequency. Ever en este enunciado es el adverbio de frecuencia. So, the personal pronoun it's he and the verb is gone. Why? ¿Por qué gone y no go? Porque tiene el auxiliar has. Cuando ustedes vean el auxiliar has, el siguiente verbo se tiene que escribir en pasado participio.
in past participle. In this time, gone and the auxiliary has. Has he ever gone to Paris? And well, these are all the subjects, but then I am going to explain you what are you going to do in your integrative activity. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer en su actividad integradora? You can apply two kinds of question. I mean, you can apply or you can ask some open question or closed question. Pueden hacer preguntas, bueno, pueden hacer una pregunta abierta o pueden hacer preguntas cerradas. What kind of question are open? For example, when you ask about his or her occupation, his or her nationality, his or her, well, what kind of things does he, she do? ¿Qué tipo de cosas hace a diario? What time does he, does she wake up, for example? What time does he, does she eat his or her lunch? Um, well, some examples. Pero, ¿qué tiene que llevar esa pregunta? What is the basic or what is the base about this kind of question? You have to use only one pronoun. ¿Cuál es la base de esa pregunta? Que ustedes solamente tienen que usar puras personas, eh, tienen que usar eh, only third person, ¿sí? Tienen que usar puros pronombres, es decir, he or she. Solamente tienen que escoger un solo pronombre, es decir, if your roomie is a boy or a man, it's he and his. If your roomie is a girl or a woman, you have to use she and her. Bien, si su roomie, si ustedes deciden que su roomie es un hombre o es un niño o es un hombre, ¿cuál es el pronombre que tienen que usar? He. Si su roomie es una mujer, ¿cuál es el verbo que tienen? Perdón, ¿cuál es el pronombre que tienen que usar? She and her. And well, about the occupation, what does he or what does she do? ¿Qué hace él o qué hace ella o a qué se dedica? Where is he or where is she from? La nacionalidad, ¿de dónde es él o de dónde es ella? And well, about the closed question, what is the difference about open question and closed question? Closed question is yes or no. La pregunta cerrada es sí o no. So, for example, about the marital status, acerca del estado civil. Is he or is she married? Is he or she single? Is he or she divorced, for example? And there is what kind of thing does she like? I mean, does she like to does he or does she like to smoke? Does he or she like um to eat outside? Does he does she like to cook? Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas cerradas? Aquellas que hablan de un posible estado civil. Por ejemplo, él o ella está casada, él o ella em, está soltera. Well, about the marital status.
Well, acerca de qué es lo que les gusta o qué les desagrada a tu roomie. Does she like, for example, does he like to smoke? ¿Le gusta fumar? Does she like, eh, does she like to wake up early? ¿Le gusta levantarse temprano? Does she like to eat outside? ¿Le gusta comer fuera de casa? So there, there are two kind of questions that you can apply. Entonces estas son dos tipos de preguntas que pueden aplicar para su roomie. Acuérdense que es una tercera persona. Todas las preguntas van en tercera persona. He or does he, is she. Mm. All right. And once you're done, well, and once you're done, then you're going to describe the routine. Y una vez que ya hayan hecho sus preguntas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a describir la rutina de su posible roomie. How you're going to use first, then, later, after that, and finally. Van a usar em, los adverbios de secuencia, que son first, then, later, after that, and finally. Primero, entonces, más tarde, después de esto y finalmente. Well, and how can you apply this kind of question? Ahora bien, ¿cómo pueden aplicar este tipo de preguntas? You can use uh, you can use a proper name. You can make up the name, or you can use a member's family, a family name, or well, you can use only the pronoun. Ahora bien, a la hora de preguntar y a la hora de contestar sus preguntas, ¿cómo pueden aplicar estas preguntas? Es decir, ¿se tiene que usar solamente los pronombres? No. Pueden inventar el nombre, pueden usar el nombre de algún amigo o de algún pariente, o pueden, o ya en todos de los casos, pueden usar solamente el pronombre. ¿Sí? Bien, en su actividad integradora viene el nombre de Samantha. Procuren no usarlo. ¿Por qué? Porque ese ya está en uso. Entonces, traten de inventar otro nombre. ¿Sí? Pueden inventar otro nombre y o pueden usar solamente los pronombres. Right? And try to use first, then later, after that, and finally. Traten de usar los 5 adverbios de tiempo. ¿Por qué? Porque en su actividad integradora les pide que usen 5 tipos de adverbios. First, then, later, after that, and finally. All right. Well, and then what are you going to... No, well, excuse me. All right. What are you going to do or what is important the rubric in this activity? Ahora bien, ¿qué es lo que les pide la rúbrica en esa actividad? First, you're going to download the file called Finding a Roommate, and then you're going to write every question
There are 10. Every question and every answer. Answer to this kind of question. Primero, ¿qué es lo que van a hacer? Descargan el documento Finding a Roommate y van a llenar el formato con sus 10 preguntas y su posible respuesta. 10 preguntas únicamente. And then what are you going to do? You're going to use the auxiliary does in the correct way. You're going to use the adverb of time in the correct way. You're going to use the vocabulary about activities of another person. Y bueno, van a utilizar el auxiliar does de manera correcta, utilizar los adverbios de tiempo de manera correcta y el vocabulario para describir las actividades habituales de otras personas. En este caso, su roomie. Well, and it's important to write in question. Ahora bien, es importante que escriban 10 preguntas. ¿Por qué? Porque si escriben 9 preguntas, ya baja a 90 puntos. Si ustedes escriben 8 preguntas, baja a 80 puntos. Si ustedes escriben 7 preguntas solamente, 70 puntos. Si escriben 6, queda en 60 puntos. Entonces, tienen que escribir 10 preguntas. 10 preguntas y 10 respuestas. Alright, so, what are you going to record on? Ahora, ¿qué es lo que van a grabar? Preguntas y respuestas. You're going to record question and answer to every kind of question. And then don't forget to place the link of your record audio. Y no se olviden de colocar el enlace para su audio. ¿De acuerdo? Alright, well. And another point is if you write 4 sentences about the routine of a possible roommate, you can get 70 points. Si ustedes escriben entre 4 oraciones, ¿cuánto van a obtener? 70 puntos y 60 puntos. So it's important to place the record audio, well, the link of your record audio, and then what is important? Identify the importance about the WH question. Tienen que identificar la importancia de utilizar las preguntas WH más el auxiliar el auxiliar dos y los adverbios de tiempo para proporcionar y solicitar información correctamente. You have to identify the importance about to use the WH question, the auxiliary dos, the adverbs of times, to give and require some information about their person, right? And then you're going to apply some grammar notion about the English language in a current and organized way. Y ahora también van a aplicar estas nociones gramaticales que les acabo de explicar, obviamente en inglés, de manera coherente y organizada. And then remember, how do you get the 100 points? Ahora bien, ¿cómo pueden obtener los 100 puntos? Well, in the criteria cognitive, attitudinal, communicative, and critical too. En los criterios cognitivos, actitudinales, comunicativos y pensamiento crítico, si ustedes, em, si ustedes llenan la primera columna es 100 puntos, right? But remember,
If you forget the audio, it's 90%. And well, if you make, for example, if you made one, two, three, four mistakes, well, you have 90.6. And well, if you if you make more than four mistakes, it's about 90, well, 9.4. Bien, ahora acuérdense que si olvidan su audio, tienen un 90% de las indicaciones. Si tienen, por ejemplo, un error, dos errores, tres errores, tendrían 9.8 si ustedes cumplen con el audio. Si no cumplen con el audio y tienen tres errores, 9.6. Si ustedes cumplen con el audio, pero tuvieron más de cuatro errores, tendrían 9.4. Si ustedes tienen más de cuatro errores, 9.2. Si ustedes definitivamente no aplicaron el auxiliar 2, ahí tendrían 9. Pero si olvidan el audio, pues em, obviamente tendrían un 8.8 o 8.8 u 8.6. Okay? Well, and don't forget to reference the activity. Y no se olviden de referenciar sus actividades. ¿Sí? Procuren referenciar las actividades. ¿Dónde puedo? Bien, si ustedes me preguntan, ¿dónde puedo referenciar las actividades? En la plataforma hay un espacio o hay un apartado donde dice fuentes de consulta. Busquen en la plataforma fuentes de consulta y ahí va a aparecer todos los temas que vimos el día de hoy. Por ejemplo, WH question, auxiliary 2, cómo describir los verbos en tercera persona, etcétera, etcétera. Alright? Well, then in the messenger I am going to send you what is the link. Ahora no se preocupen. Yo en la plataforma, yo les voy a mandar el link donde se encuentran las fuentes de consulta para que ustedes puedan referenciar su actividad. Well, and it's all for today. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Well, I wish you a Merry Christmas. I wish you Happy New Year. Enjoy your holidays. And well, I hope to see you until January. And enjoy all the days. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en enero. Que tengan un bonito descanso, felices fiestas y disfruten. Okay, take care. Goodbye.